El combate espiritual. Capítulo 41. El peligro de vivir juzgando y condenando a los demás. San Pablo dejó escritas unas frases que se han hecho famosas. Dice así: no tienes excusas, quien quiera que seas, tú que te dedicas a juzgar y a condenar a los demás, pues juzgando a otros te condenas a ti mismo, ya que haces lo mismo que en los demás vives condenando. Romanos 2:1. Nuestro orgullo y el desprecio que sentimos hacia el prójimo hacen que nos formemos baja idea de otras personas. Y cuanto más alta es la opinión que el orgullo nos hace formar de nosotros mismos, tanto más baja es la opinión que nuestro desprecio va formando de los demás, y nos persuadimos de que nos hallamos libres en las imperfecciones que tanto criticamos en los otros. Y esto es una mentira y un engaño. La fábula de Esopo. Este poeta que vivió 500 años antes de Cristo pintaba a quienes critican y desprecian a los demás, con dos morrales colgados al cuello. El uno con los defectos de los prójimos bien enfrente de sus ojos para mirarlos y condenarlos continuamente. Y el otro con los defectos propios, a la espalda, para no verlos ni conocerlos. Ese es nuestro retrato cuando condenamos y juzgamos. Remedios para este mal. Cuando empecemos a pensar en los defectos o vicios del prójimo, tratemos inmediatamente de alejar ese pensamiento y neguémonos a formar juicios negativos acerca de ellos. En esos momentos hay que decirse a sí mismo: yo no tengo autoridad para juzgar ni condenar a otros, no poseo los suficientes datos para formar juicio acerca de sus pasiones, defectos y malas inclinaciones. Tengo que considerar como escritas para mí mismo aquellas palabras del apóstol. ¿Te imaginas tú que te dedicas a juzgar y condenar, que cometes lo mismo que condenas, que vas a escapar del juicio de Dios? Romanos 2. Y aquella otra promesa tan consoladora hecha por el mismo Jesús que será nuestro juez. No juzguen y no serán juzgados. No condenen y no serán condenados. Lucas 6:37. Mirar hacia adentro. Para evitar el dedicarse a juzgar y condenar a los demás es necesario enfocar toda nuestra atención hacia nuestras propias miserias y debilidades. Si así lo hacemos, hallaremos tantas cosas que corregir y reformar dentro de nosotros que ya no tendremos tiempo ni gusto para dedicarnos a juzgar a los demás, y aprenderemos a mirar las faltas de los otros con una bondadosa caridad. Hay que pensar que si vivimos juzgando que otros tienen algún vicio, puede ser que nosotros también lo tengamos, porque según el antiguo refrán, el ladrón juzga por su condición. Así como alguien que en su niñez sufrió la corrupción de parte de algún adulto, cuando llegue a la edad mayor vive juzgando continuamente que los adultos están corrompiendo a los menores, de la misma manera atribuyendo a otros ciertas miserias y malas inclinaciones, ello puede ser indicio de que nosotros las tenemos, o las sentimos. Un promedio impresionante. Si analizamos fríamente las veces que hemos condenado en nuestro entendimiento o con palabras a los demás, veremos que la mayor parte de las veces que hemos condenado, nos hemos equivocado. Entonces, ¿para qué dedicarse a una actividad que tiene tan grande posibilidad de error? Cuando sintamos la inclinación a hacerlo, digámonos a nosotros mismos: ¿cómo me puedo atrever a juzgar y condenar a los otros si yo tengo los mismos defectos y peores inclinaciones que ellos? Si tengo una viga en mis ojos, ¿por qué criticar a los que tienen una basurita en los suyos? Y la falta es verdadera y pública. En esos casos pensemos que esa persona debe tener muchas cualidades y virtudes ocultas y que probablemente ha hecho muchísimas obras buenas que nosotros ignoramos. Y consideremos que si Dios le ha permitido caer en esta falta, probablemente ha sido para curarle su orgullo y aumentarle la humildad y para que se vuelva más comprensible con los demás.
y que por lo tanto su ganancia al hacerse pública esta falta va a ser mayor que la pérdida que ha sufrido con el descrédito que le ha llegado. Y si la falta es enorme, y si el pecador es impenitente, endurecido y no demuestra inclinaciones a la conversión, en esos casos, después de hacer el propósito de rezar todos los días por la conversión de los pecadores, que este será quizás el mayor favor que a ellos les podemos hacer y solo en el cielo sabremos cuánto bien les hicimos rezando por su conversión, elevemos nuestro espíritu hacia el cielo y pensemos en cuántos y cuántas están allá arriba gozando del paraíso eterno después de haber llevado por muchos años una vida de pecado que parecía impenitente y sin esperanza de conversión, y de pronto, quizás por las oraciones y sacrificios que alguien ofreció por los pecadores, recibieron una gracia de esas que los místicos llaman tumbativas y cambiaron de vida y lograron después llegar a la santidad, como el ladrón de la derecha en la cruz o como la pecadora del Evangelio, cambiaron una vida horrible de pecado por una situación de conversión y se salvaron. En cambio, cuántos y cuántas que ya andaban muy alto en la vía hacia la santidad se llenaron de orgullo y presunción, y vanagloria y desprecio a los demás, y cayeron después en un abismo de miserias y debilidades. Por eso el sabio dice en el libro El Eclesiástico, de nadie demos un juicio antes de que haya llegado al final de la vida, porque hay gente que empezó bien y terminó mal, y otros pueden empezar muy mal y terminar muy bien. Pedir esta cualidad. Uno de los favores que más deberíamos pedir al Espíritu Santo es aquel regalo que según San Pablo acostumbra a dar el Santo Espíritu a los que le suplican, la benignidad, o sea la cualidad de pensar amablemente y bien de todos, Gálatas 5. Si Él nos concede esta feliz inclinación, tendremos la seguridad de que en el día del juicio no vamos a recibir una sentencia condenatoria, porque Jesús prometió: con el juicio con el que juzguen, serán juzgados, y con la medida con la miden, serán medidos. Mateo 7:1. Con la mayor frecuencia deberíamos tener en nuestros labios aquella jaculatoria que tantas personas han repetido miles de veces y que a tantos corazones duros e inflexibles los transformó en corazones comprensivos y amables. Dice así: Jesús, manso y humilde de corazón, haz nuestro corazón semejante al tuyo. Entonces se cumplirá en nosotros lo que el Señor prometió por medio del profeta Ezequiel. Les cambiaré el corazón de piedra por un corazón de carne, Ezequiel 36:26. El corazón duro y condenador por un corazón comprensivo y perdonador. Muchos han hecho el ensayo de pedir esta gracia, y la han obtenido. ¿Por qué no ensayar también nosotros? Si vamos a ser juzgados con la medida que nosotros empleemos para juzgar a los demás, lo mejor será entonces emplear una medida ancha y generosa, para que esa medida sea la que se emplee en favor nuestro. Así se cumplirá aquella promesa de Jesús. Se les dará una medida amplia, buena, generosa y rebosante. Lucas 6:38. Capítulo 42. El arma más poderosa para vencer en el combate espiritual. Hemos venido recordando que para salir vencedores en los combates del espíritu son necesarias tres condiciones: desconfiar de que por nuestras solas fuerzas lograremos vencer a los enemigos de la salvación, confiar inmensamente en Dios, y emplear lo mejor posible las cualidades que se han recibido. Ahora vamos a recordar la cuarta arma, y la más poderosa y efectiva, que es la oración. De la oración se pueden repetir las palabras que la Sagrada Escritura dice acerca de la sabiduría: todos los demás bienes me vinieron junto con ella. La oración es el canal por el cual se nos envían todas las ayudas que recibimos del cielo. Es la espada que Dios ha puesto en nuestras manos para que combatamos a los enemigos de nuestra salvación y los derrotemos. La oración tiene sus condiciones.
Orar es hablar con un Dios que nos ama y nos escucha con infinita bondad y con gran interés por ayudarnos y defendernos. Pero al orar hay que tener cuidado de cumplir ciertas condiciones para que la oración le agrade a nuestro Señor. Los santos dicen que al orar debemos hacer 4 acciones: adorar, dar gracias, pedir perdón y suplicar favores. Puede existir un peligro, que solo oremos para pedir favores y se nos olvide adorar, dar gracias al buen Dios y suplicarle perdón por las ofensas que le hemos hecho. Cuando se va a pedir un favor a alguien es muy importante ganarnos la amistad y buena voluntad de quien va a conceder ese favor. ¿Lo hacemos así con Dios? ¿Le pedimos excusas por las ofensas que le hemos hecho? ¿Le agradecemos tantos favores que nos ha concedido? ¿Le decimos muchas veces que lo amamos? ¿O solamente pedimos, y nada más? Al pedir conviene que lo que se pide agrade al dador. Decía un santo que el cielo debe cansarse al oír que algunos solo piden bienes materiales para esta tierra, se les olvida pedir la conversión, la salvación del alma, el crecer en santidad y el conseguir la vida eterna. Esas sí son cosas que en verdad agradan muchísimo a nuestro Señor y las concede con inmenso gusto. ¿Es eso lo que más pedimos? No se nos olvide que de las 7 peticiones del Padre Nuestro, solo una es material. Las otras 6 son espirituales. Ventajas de la oración. Una de las mayores cualidades que Dios nos ha concedido a algunos de nosotros es que nos guste orar. Porque la oración nos ayudará a cruzar sin fracasar los traicioneros lugares donde se encuentra la tentación. Por la mañana la oración es la llave que nos abre los tesoros de Dios y por la noche es el manto que nos coloca bajo su divina protección. Los milagros más maravillosos y los cambios más portentosos han sido preparados por muchas oraciones. En algunos apostolados lo que falla es que se dedica mucho tiempo a hacer planes y poco tiempo a hacer oración. Así el apostolado se vuelve estéril. Toda persona fervorosa debe dedicar el 10% de su día a la oración. Defecto que empecemos a encomendar a Dios con toda fe, irá desapareciendo y disminuyendo notoriamente. Una condición sin la cual no. Para que la oración tenga efecto es necesario que la hagamos con mucha confianza en el poder y la bondad de nuestro Señor. Dice San Pablo: Dios tiene poder y bondad para darnos mucho más de lo que nos atrevemos a pedir o a desear. Efesios 3:20. Podemos estar seguros de que si le pedimos con la fe y sin cansarnos, no nos negará las ayudas que necesitamos en lo material y en lo espiritual. El santo profeta repetía: ¿saben a quiénes prefiere el Señor? A los que confían en su misericordia. Tratemos de pertenecer a ese número de los preferidos de Dios. Cuanto más confiemos en Él, más seremos ayudados por su bondad y por su infinito poder. Otra condición. Para que nuestra oración sea respondida favorablemente por el Creador es necesario que nuestro deseo sea el que se cumpla la voluntad de Dios, lo que Dios quiere, y no nuestra voluntad o los propios caprichos. Porque nuestra propia voluntad puede estar equivocada y nos puede hacer pedir cosas que no nos convienen, y en cambio la voluntad divina jamás se equivoca y lo que quiere para nosotros es lo que más nos conviene. Por eso digámosle a nuestro Señor de vez en cuando que si lo que le pedimos no va a servir para nuestro mayor bien, por favor no nos lo vaya a conceder. Aún en las virtudes y en el progreso espiritual, que si son bienes que nos aprovechan siempre y muchísimo, pidamos todo esto al Señor, pero no por darnos el gusto de ser más buenos y más estimados, sino para agradarle más a Él y cumplir mejor su santísima voluntad. Obrar de manera que merezcamos lo que pedimos. Los especialistas en oración recomiendan que para obrar con mayor seguridad lo que pedimos al cielo al orar, conviene muchísimo que tratemos de obrar de tal manera que con nuestro buen comportamiento nos ganemos la simpatía de Dios Santo a quien pedimos esos favores.
Es lo que hacen los hijos cuando tratan de que su padre les conceda algún favor muy especial que desean conseguir, entonces tratan de comportarse de tal manera bien, que el papá, muy agradado por su buen comportamiento, esté más inclinado a concederles lo que piden. Desafortunadamente muchas veces nosotros hacemos lo contrario, pedimos a Dios algún favor o gracia que necesitamos o deseamos, pero mientras tanto nos seguimos comportando de tal manera mal, que en vez de ganarnos la simpatía divina lo que estamos consiguiendo es aborrecimiento y antipatía por nuestro mal proceder. Y se cumple entonces aquello que decía una gran mística: con Dios, a las buenas, conseguimos todo lo que deseamos y mucho más. Pero a las malas, no conseguimos sino fracasos. Antes de pedir, agradecer. Es sumamente conveniente que antes de pedir favores de nuestro Señor le demos gracias por tantas bondades que ha tenido hasta ahora por nosotros. Eso lo saben hacer las gentes del mundo cuando van a pedir alguna ayuda a los poderosos. Antes les recuerdan cuán agradecidos están por sus dádivas anteriores. Así se ganan su buena voluntad para concederles nuevas ayudas. Es que el recordar con reconocimiento los favores que se han recibido, es señal de que se tiene un corazón noble y agradecido. Por eso no dejemos pasar ningún día sin dar gracias a Dios por algunos favores determinados que nos ha concedido. Así cumplimos el mandato del libro santo. Hay que ser siempre agradecido. Demos gracias a Dios en todo, que esta es su santa voluntad. Primera de Tesalonicenses 5, 18. Emplear siempre un abogado, un intercesor. Cuando se va a hablar con una altísima autoridad conviene sobremanera hacerse acompañar de alguien que goce de gran estimación y buen nombre entre el alto gobierno, por ejemplo un senador, un familiar muy estimado por el gobernante, un amigo suyo, etc. Algo parecido es lo que nos conviene hacer al dirigirnos al Altísimo Dios. Presentarnos a Él por medio del ser que más ama y más estima, su amadísimo Hijo Jesucristo. Por eso el Redentor nos dejó esta bella promesa: todo lo que pidan en mi nombre, yo lo haré. Juan 14, 13. Lo que pidan al Padre en mi nombre, Él lo concederá. Juan 15, 16. Cualquier favor que deseamos obtener del Padre Celestial, supliquémoslo siempre diciéndole que lo pedimos en el nombre de su amado Hijo Jesucristo. Y a Jesús digámosle que le suplicamos en nombre de su amadísima Madre y de los santos. Así, apoyados por tan poderosos abogados e intercesores, seremos escuchados con mayor seguridad. La oración irresistible es la oración perseverante, la oración de quien no se cansa de suplicar la ayuda divina. Jesús nos cuenta en el Evangelio, Lucas 18, que una viuda, a base de no cansarse de rogar y de suplicar, obtuvo que un juez malvado y frío le hiciera justicia y le librara de un enemigo que le quería dejar en la miseria. Y añade al Señor: si esto lo hizo un hombre malo y frío, cuánto más hará mi Padre Celestial si no se cansan de suplicarle. La que no aguardó. Una señora fue a una familia rica a pedir un vestido para su hijita que era muy pobre. Aquellas gentes se pusieron a buscar en los armarios el mejor vestido que tenían, pero cuando bajaron al primer piso ya la mujer se había ido creyendo que no le iban a dar nada. Le faltó saber aguardar. Pero ¿y si tarda demasiado? Uno de los peligros para nuestra oración consiste en que si Dios demora bastante en concedernos lo que estamos pidiendo, nos desanimemos y dejemos de rogarle. Es necesario que nos repitamos hasta la saciedad la noticia tan hermosa que nos contó San Pablo. Dios tiene poder y bondad para darnos mucho más de los que nos atrevemos a pedir o a desear. Efesios 3, 20. Si Él quiere y puede ayudar, ¿por qué dejar de pedirle sus ayudas? Partimos siempre de un principio. Aquel a quien pedimos es todopoderoso.
Dios nos oye, dice San Juan, y si nos oye nos ayuda, Primera de Juan, 5:14. Y si la gracia que le pedimos no nos conviene, en este caso Dios, que es infinitamente sabio y bondadoso, nos concederá entonces otras gracias y ayudas que sean más útiles y provechosas. Pero lo cierto es que siempre cumplirá aquello que prometió por medio de su profeta. No han terminado de hablar en su oración, y ya les estoy enviando una respuesta en su favor. Isaías 65:24. Y si somos indignos de ser escuchados, cuando Dios parece no querer hacer caso a nuestras peticiones, debemos humillarnos y reconocer que somos indignos de que Él nos oiga y nos ayude, pero no nos quedemos en el recuerdo de nuestras miserias y maldades, sino más bien pensemos en cuán grande es su misericordia y su admirable generosidad, y que Él nos ayuda no porque nosotros somos buenos, sino porque Él es bueno, y estemos seguros que cuanto mayor sea nuestra confianza en la misericordia divina, tanto más grandes serán los favores que conseguiremos de nuestro Señor. De quien tiene mayores riquezas y más generosidad se pueden obtener más ayudas que de uno que es pobre y tacaño. Pero quien más rico, más generoso y más buen amigo nuestro, que el mismo Dios, nuestro Creador, no necesita que le informemos acerca de lo que necesitamos, pues bien sabe el Padre Celestial todo lo que necesitáis. Lucas 12:30. Pero quiere que acudamos a Él para confiarle plenamente lo que nos está haciendo falta y que dejemos en sus manos la solución, aceptando su santa voluntad. San Juan Crisóstomo dice: no hay criatura más poderosa que la que ora con fe, porque tiene a su favor una promesa infalible que dice: pedid y se os dará. Jesús no puso límites a lo que Dios nos va a conceder. A nosotros nos toca no tener miedo en pedir, aunque lo que pidamos sea tan raro como pedirle a un árbol o a un monte que se arranque de donde están y se lancen al mar. Marcos 11:23. Orar sin tanto afán. Es necesario no profundizar tanto en los problemas. De tanto rasguñar una herida se va enconando más y más. Dejemos que Dios actúe. Dejemos tanto miedo. El miedo no está bien en quien confía en la bondad del Señor. No nos dediquemos a analizar tanto los problemas ni a querer resolverlos nosotros solos. Dejemos que Dios los resuelva. No pedir solo lo material. Dice la gente: crecen para que se me solucione tal o cual problema. Muy bien. Pero ¿por qué no piden también: recen para que yo me convierta? Si esto sucede, se cumplirá lo que anunció Jesús, todo lo demás se nos dará por añadidura. La mejor oración es la que parte del deseo de agradar a Dios, del deseo de salvar almas, del anhelo de lograr la propia conversión y la de muchos más. Nada hay que más agrade a nuestro Salvador que esto. Y si le pedimos estas gracias, estará siempre dispuesto a responder a nuestra oración. Cuanto pidan en la oración, crean que ya lo han recibido, y lo obtendrán. Marcos 11:24. Capítulo 43. Las dos clases de oración y cómo hacerlas. Orar es elevar la mente a Dios para adorarlo, darle gracia, suplicarle perdón y pedirle las gracias y favores que necesitamos. La oración puede ser de dos maneras: con palabras, o solo con la mente. La primera se llama oración vocal. La segunda, oración mental. Oración vocal es aquella en la cual le hablamos con palabras a Dios. Así, por ejemplo, le decimos: Señor y Dios mío, si es de tu agrado, si es para mi mayor bien, concédeme tal o cual favor. Perdóname tal o cual falta. Gracias por este u otro beneficio tuyo. Cuando sentimos peligrosas tentaciones y estamos en peligro de caer en pecado, conviene decir: Señor, mira que me están venciendo. Ven pronto a ayudarme. Dios mío, ven en mi auxilio. Señor, date prisa en socorrerme.
Mira, Señor, que en el camino por donde avanzo me han tendido una trampa. No me abandones, Dios de mi salvación. No me dejes caer en tentación. Santo Dios, Santo fuerte, Santo inmortal, líbranos, Señor, de todo mal, etc. Cuando nos sentimos débiles e incapaces de resultar vencedores en las luchas espirituales, podemos decir las palabras del hermoso Salmo 86. Inclina, Señor, tu oído, escúchame que soy un pobre desamparado, salva a tu siervo que confía en ti. En el día del peligro te llamo y tú me escuchas. Grande eres tú y haces maravillas. Dame una señal propicia. Que la vean los enemigos de mi alma y se alejen, porque tú, Señor, me ayudas y consuelas. La oración mental consiste en elevar la mente a Dios pero sin decirle nada con palabras. Por ejemplo, cuando nos ponemos a pensar que por nosotros mismos no somos capaces de defendernos del mal y de obrar el bien, y llenos de amor a Dios elevamos a Él nuestra confianza con la seguridad de que su ayuda no nos faltará jamás. Esta desconfianza en nosotros mismos y este acto de fe en el poder y en la bondad de Dios es una verdadera oración aunque no se hayan dicho palabras. Se hace también una oración mental cuando le representamos a Dios nuestra pobreza, miseria y debilidad absoluta, y recordando las bondades con las cuales nos ha auxiliado otras veces pensamos que también en lo presente y en lo futuro nos va a ayudar y socorrer. Esta oración mental es extremadamente útil para el alma y siempre provechosa. Algunas reglas para orar con sencillez. Primero, ante todo separemos cada día algunos minutos para estar a solas, en paz y hablar con Dios. 2 grados hablemos con nuestro Señor con sencillez y naturaleza como un hijo muy amado, como el más bueno y cariñoso de los padres. Contémosle lo que nos preocupa. No hace falta que empleemos fórmulas raras. Hablemosle con nuestras propias palabras, que Él las entiende muy bien. Tercero, entremos en diálogo con Dios también cuando estamos en el trabajo. Digámosle que lo amamos, que le damos gracias, que le ofrecemos lo que estamos haciendo. Cuarto, convenzámonos de esta gran verdad: Dios está con nosotros. Viaja con nosotros. Nos acompaña como el aire y como la luz a todas horas en el día. Está a nuestro lado las 24 horas y 60 minutos de cada hora. Y nos quiere ayudar. Desea ayudarnos. Goza ayudándonos. Pero espera nuestra petición de ayuda. Quinto, oremos con la absoluta seguridad que nuestra oración sí es oída y respondida por Dios todas las veces y siempre. Y encomendémosle a los pecadores que deseamos convertir y a todos los que han tratado o tratarán con nosotros. Sexto, al orar tengamos ideas positivas y no negativas. Si Dios está con nosotros, ¿quién podrá contra nosotros? Séptimo, siempre debemos declarar o pensar cuando nos ponemos a orar, que aceptamos lo que Dios permita que nos suceda, pues aunque no nos conceda lo que le pedimos, siempre nos concederá lo que sea para nuestro mayor bien. Demasiado nos ama y por eso nos da lo que más nos conviene. Octavo, cuando oremos dejemos todos los problemas en manos de Dios. Recordemos lo que dice el Salmo 55, coloca tus problemas en manos del Señor, y Él actuará. Pidámosle que nos conceda fuerza para hacer lo que tenemos que hacer, y lo demás dejémoslo todo en sus manos todopoderosas. Noveno, cada día digamos alguna oración por nuestra ciudad, por nuestro país. Es lo que aconseja el profeta Jeremías diciendo: orad por la ciudad y el país donde estáis viviendo, porque su bien será vuestro bien. Jeremías 39, 17. Capítulo 44. ¿Cómo orar por medio de la meditación? Entendemos por meditar el aplicar atentamente el pensamiento a considerar algún tema religioso. Meditar es elevarse hacia Dios por medio de la reflexión.
La meditación es uno de los mejores medios para progresar en la vida espiritual. Quien desea llegar a un buen grado de perfección y santidad debe emplear por lo menos media hora cada día en este ejercicio de oración que se llama meditación. Y uno de los temas que más ayudan a obtener un verdadero amor a Dios y un rechazo total a todo pecado es de la pasión y muerte de Jesucristo. ¿Cómo meditar acerca de la pasión? Supongamos que deseamos conseguir la virtud de la paciencia. Para conseguirla será de enorme provecho meditar en los sufrimientos de Jesús en la pasión. Por ejemplo, en la oración en el huerto, como después de pedir varias veces al Padre que le alejara ese cáliz de amargura. Porque tenemos todo el derecho a pedir a Dios que aleje de nosotros ciertos sufrimientos, si le parece bien el alejaros, viendo que el Padre Celestial no pensaba librarlo de aquellos tormentos que le esperaban, dijo con la más admirable paciencia: Padre, si no es posible que se aleje de mí este cáliz, que no se haga como yo quiero, sino como quieres tú. Que se haga tu santa voluntad. Jamás en la historia se había visto una agonía tan espantosa como la de Jesús aquella noche, que le hizo sudar gotas de sangre, pero tampoco nunca se había oído una oración que demostrara una paciencia tan admirable. Esto es lo que debemos repetir cuando nos llegan las horas amargas de la vida: Padre, que se haga tu santa voluntad. Y como premio a su admirable resignación, recibió Jesús la visita de un ángel que lo consoló, y ya no volvió a tener en toda su admirable pasión y muerte ningún momento de desaliento. Es que el Señor da el dolor, pero también da el valor, si recurrimos a su bondad. Y en la flagelación, podemos meditar cuán agudos y atroces debieron ser aquellos dolores en los cuales su cuerpo fue literalmente destrozado a fuetazos, no quedando sitio sin heridas desde la cabeza hasta los pies. Y allí en tan insoportables tormentos no se le oye gritar ni protestar, sino que con impresionante paciencia va ofreciendo al Padre Dios todas sus torturas por nuestros pecados y por la salvación de nuestra alma. Sea bendito el Señor Jesús. En la coronación de espinas, lo escupen, le vendan los ojos, le dan puñetazos, lo visten con un manto de burlas, le colocan una caña como bastón de mando y le clavan en la cabeza unas muy punzantes y destrozadoras espinas. Y todo este tiempo está silencioso, como una oveja mientras la trasquilan, sin protestar. Dijo el profeta. Todo lo contrario a nosotros, que no somos capaces de recibir la más mínima ofensa ni el más pequeño desprecio sin demostrar disgusto y sin protestar. Jesús, enséñanos a sufrir, como sufriste tú. El juicio de Pilatos. Absolutamente injusto, sin una sola prueba en su contra. El mismo juez declarara que Jesús es justo y que no encuentra en él ninguna falta. Y sin embargo lo condena a muerte por temor a perder su empleo. Cuánta mansedumbre demostró Jesús durante este juicio y qué gran paciencia. Qué lección formidable para nosotros. La subida al Calvario. El profeta había dicho que lo llevarían como un cordero al matadero, sin oponer ninguna resistencia. El santo por los pecadores. El justo por los injustos. Ah, cómo nos enseña Jesús a aceptar la cruz de nuestros sufrimientos de cada día y llevarla con paciencia por nuestros propios pecados y por la conversión de los pecadores. Y su agonía en la cruz. Meditemos cómo rechazó el vino mezclado con hiel porque lo podía adormecer, anestesiar, y él quería sufrir al vivo todos los tormentos por salvar nuestra alma. Pensemos que en aquellas horas el tiempo en que no estaba en santo silencio estaba rezando. Para enseñarnos a sufrir rezando. Y rezaba por los que no deseaban que los perdonara y para ellos pedía perdón y buscaba la excusa de que no sabían lo que hacían. Qué posición tan dolorosa en esas 3 horas que le parecieron siglos. Si se apoyaba en los pies sentía agudísimos dolores. Si se colgaba de las manos se le desgarraban por los clavos. Si miraba al frente veía a los enemigos insultándolo.
Si se dirigía hacia la derecha contemplaba a su Madre Santísima agonizando de angustia y de amor por él. Si volvía la vista hacia la izquierda veía al mal ladrón burlándose de él. Si miraba hacia el cielo, también el Padre Celestial se había ocultado y le dejaba sufrir el peor martirio que pueda sufrir un ser humano, al verse abandonado por Dios, y gritó emocionado: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? La sed le atormentaba enormemente a causa de tanta sangre que había derramado y tuvo que exclamar: tengo sed, y le dieron a beber vinagre y lo tomó. Y con su paciencia admirable abrió para nosotros las puertas del paraíso eterno. Bendito seas por siempre, Señor. ¿Quién por quién? Mientras vamos meditando en estos temas tan importantes, hagamos la pregunta que se hacía Santo Tomás de Aquino: ¿quién sufrió? ¿Cómo sufrió? ¿Por quiénes sufrió? Y pensemos en el mismo Hijo de Dios. Aquel Jesús que pudo desafiar a todos sus enemigos diciéndoles: si a alguien le consta que yo haya cometido algún pecado, que lo diga. Juan 8,46. Y nadie pudo decir nada contra él porque en su vida jamás hubo ni la más pequeña falta. Y sin embargo, siendo él tan extremadamente puro y santo, permitió Dios que sufriera tanto. Y de ahí deducimos que el sufrimiento lo permite nuestro Señor no porque nos quiere castigar o porque nos ha olvidado, sino para que crezcamos en santidad y logremos salvar muchas almas. Esta consideración nos ayudará mucho a sufrir con mayor paciencia. ¿Y cómo sufrió? Con la más impresionante paciencia y lleno de amor por el Padre Dios y por nosotros los pobres pecadores. Y esto tiene que servirnos de ejemplo para aprender nosotros también a sufrir de la misma manera, sin renegar, sin maldecir, sin protestar, por amor a Dios y a las almas. Conclusión: pidámosle frecuentemente a Jesús que, ya que Él supo sufrir con tanta paciencia, en tan impresionante silencio y con un amor tan grande hacia el Padre Dios y a las almas, nos conceda también a nosotros la gracia de saber sufrir con Él, sin demostrar impaciencia, rezando y llenos de silencio, por amor a Dios y al prójimo, y con la mayor dosis de paciencia que nos sea posible. Si le pedimos muchas veces, esta gracia nos la va a conceder en cantidad admirable. Propósito: tomemos la resolución de pedir muchas veces la virtud de la paciencia porque la necesitamos todos los días, y si no la pedimos no la tendremos. Demos gracias al Padre Celestial por habernos dado en su amadísimo Hijo tan sublimes ejemplos de la más santa paciencia. Y miremos de vez en cuando el crucifijo y repitamos lo que decía San Bernardo: sería una verdadera vergüenza que, siguiendo a un jefe coronado de espinas, azotado, escupido, insultado y clavado en una cruz, silencioso y lleno de paciencia, nosotros vivamos disgustados por tener que padecer algunos pequeños sufrimientos. Si Cristo sufrió tanto por nosotros, es justo que también nosotros suframos las penas que Dios permita que nos sucedan, y que las ofrezcamos por su reino y por la salvación de las almas, especialmente de las más necesitadas de su misericordia. Muchas almas se pierden, porque no hay quien sufra con paciencia por la salvación de los pecadores. El sufrimiento es una gran arma para ganar almas si se acepta con paciencia, en silencio, y por amor a Dios. Capítulo 45. ¿Cómo podemos meditar acerca de la Santísima Virgen? Nadie ama lo que no conoce. Nadie aprecia a la persona de la cual no sabe las cualidades que posee. Por eso, si deseamos en verdad amar y apreciar a la Santísima Virgen, debemos meditar de vez en cuando en sus maravillosas cualidades y en su grandeza admirable. La más bendecida de todas las mujeres. Levantemos el espíritu hacia Dios y pensemos que entre todos los miles de millones que han existido en el mundo, la mujer que Dios ha bendecido más que todas las demás es María Santísima. Santa Isabel, al saludarla, le dijo, iluminada por el Espíritu Santo: tú eres la más bendecida de todas las mujeres,
Lucas 1:42. Dios bendice mucho a las mujeres. Bendecir es consagrar algo al servicio de Dios. Es también desear que lleguen favores, ayudas y gracias del cielo para quien recibe la bendición. Algunas mujeres son sumamente bendecidas por Dios porque llevan una vida muy piadosa y muy llena de buenas obras, pero entre todas las mujeres santas y virtuosas que han existido y existirán en la tierra, la que más bendiciones y ayudas y gracias ha recibido y recibirá siempre es la Virgen María. Por eso debemos sentir hacia ella admiración, veneración y enorme estima. Llena de gracia, el arcángel Gabriel la llamó llena de gracia y le dijo: no temas porque has hallado gracia delante de Dios. La gracia es la amistad con Dios, la buena voluntad y preferencia de nuestro Señor hacia una persona. Y ninguna otra criatura en toda la historia ha sido tan agradable al Creador y ha recibido tantas preferencias de Él, como María Santísima. Ella sí que puede conseguirnos ese regalo tan maravilloso que se llama gracia de Dios, amistad con nuestro Señor. O sea, que le caigamos bien a Él, que seamos de su agrado y del número de sus preferidos. Es un favor que debemos pedir muchas veces por medio de Nuestra Señora. Lo contrario a la gracia de Dios es el pecado. María fue preservada de todo pecado y puede interceder ante su divino Hijo para que Él nos libre de la esclavitud del pecado, que es la peor de todas las esclavitudes, y que nos perdone todas nuestras culpas y así vivamos en su divina amistad aquí en la tierra y para siempre en el cielo. Pidamos muchas veces a ella ese gran favor. María posee todas las virtudes. Si meditamos en las virtudes de la Virgen Santa la amaremos más y hasta quizás logremos imitarla en algunas de ellas. Por eso meditemos en su fe. Ella creyó a pesar de todas las apariencias en contra. En un niñito que lloraba, que sentía hambre, que necesitaba de todas las ayudas de una madre, ella tenía que creer que era Dios. Ante un sencillo obrero del pueblo, al cual la gente lo llamaba el hijo del carpintero, María creía que era el Salvador del mundo. Ante su hijo clavado en una cruz como un malhechor, ella seguía creyendo que era el Redentor universal y que su reino no tendría fin. Con razón le dijo su prima Isabel: dichosa tú, que has creído. Se cumplirá en ti todo lo que te dijo el Señor. Lucas 1:45. Admiremos la fe de María y pidámosle un favor especial, que nos obtenga de su divino Hijo que aumente nuestra fe, su caridad y espíritu de servicio. Fue corriendo a ayudar a Isabel porque siempre tenía prisa cuando se trataba de prestar ayuda a quienes se la solicitan o la necesitan con urgencia. En Caná insiste ante su divino Hijo y hace que Jesús adelante su hora de hacer milagros y transforme el agua en vino, y ese mismo favor lo sigue haciendo ante tantas personas que necesitan que Jesús les cambie el agua desabrida de una vida sin buenas obras, en ese vino generoso que se llama caridad, bondad, conversión y santidad. María, Madre Dolorosa. Muy provechoso puede resultar para nosotros el meditar de vez en cuando en los dolores o sufrimientos que padeció la Madre de Dios, porque esto nos anima a sufrir con mayor paciencia nuestras penas y a ofrecerlas por amor de Dios y por la salvación del prójimo. Su primer dolor, ver nacer a su hijito amadísimo en un pesebre, en una canoa de echar de comer a los animales, y en la más absoluta pobreza. Su segundo dolor, oír de labios de Simeón que mucha gente iría contra Jesús y que a causa de él una espada de dolor atravesaría el corazón de la madre. El tercer dolor, la huida a Egipto con el niño recién nacido. El cuarto dolor, a los 12 años padecer durante 3 dolorosísimos días la ausencia de su hijito perdido y hallado luego en el templo. El quinto dolor, oír la sentencia de muerte que Pilatos lanzó contra Jesús el Viernes Santo hacia mediodía y encontrarse luego con él en el camino del Calvario y verlo así de destrozado, humillado y sangrante.
El sexto dolor, ver morir a Jesús, minuto por minuto en el Calvario sin poder prestarle ninguna ayuda. El séptimo dolor, asistir a su santa sepultura, que fue uno de los funerales más pobres y con menos asistencia de amigos que han existido en el mundo. Aquella separación de su hijo fue para ella dolorosísima. María, Madre Dolorosa, ha aprendido con el sufrimiento a comprendernos a los que tenemos que padecer en esta vida, y por eso viene a consolarnos y a darnos valor en nuestras horas de dolor si pedimos su intercesión. María, la que consigue favores. Los grandes santos han repetido muchas veces que jamás se ha oído decir que alguna persona se haya encomendado a la Virgen Santísima y ella le haya abandonado y no le haya concedido su protección. Después de su divino Hijo no tenemos una ayuda más poderosa y eficaz que Nuestra Señora. Si no hemos sido más ayudados por ella es porque no hemos tenido más fe en su intercesión. María puede muchísimo ante nuestro Señor porque sus ruegos son ruegos de madre, y Jesús es el mejor hijo que ha existido y jamás le va a negar a su Madre Santísima lo que ella pida para nosotros. Por eso no nos cansemos jamás de implorar su valiosa protección. María, la que más ama a Jesús. El grado de nuestra felicidad en el cielo va a depender en gran manera el grado de amor que hayamos tenido a Jesucristo en esta tierra. María, por su inmenso amor a Jesús, fue llevada al puesto tan alto que ocupa en el cielo. Durante 33 años estuvo junto a él y llegó a amarlo con un amor inmenso, tan grande como no lo ha tenido ni tendrá criatura alguna en la tierra. La devoción a María debe llevarnos a amar más a Jesús. Ella le decía a Santa Brígida: lo que yo más deseo es que la gente ame a mi Hijo Jesucristo. Pidámosle muchas veces: oh María, haz que nosotros amemos a Jesús como lo amas tú. Ella, aún más que San Pablo, podía decir: ya no vivo yo, sino que es Cristo quien vive en mí. Lo propio de María es hacernos amar a Jesucristo. María no es rival de Cristo que le quita el amor que a Él le debemos, sino que cuanto más la amamos a ella, más amaremos a su Hijo, porque es causa de Él por lo que tanto la amamos. Por eso digamos de vez en cuando: oh Jesús, que amemos a tu Madre Santa como la has amado tú. Oh María, que Jesús sea siempre el centro y el fin de todo lo que hacemos, decimos, pensamos y sufrimos. Que lo amemos como tú, con todo el corazón en esta vida, y logremos seguirlo amando para siempre en el cielo.